Mis queridos amigos, queremos continuar con nuestras reflexiones y vamos a tratar esta vez un don del Espíritu Santo que es el entendimiento, o lo que llamamos también inteligencia. La palabra inteligencia, que viene del latín intus legere, quiere decir leer o conocer una cosa desde adentro, o penetrar hasta el interior, captar lo que el ojo no ve. La abstracción es la manera de captar una impresión sensitiva por un conocimiento espiritual. Ver lo exterior de una cosa y comprender cuál es su esencia. Si por ejemplo veo una máquina y comprendo que eso es una computadora, luego sé también y entiendo para qué sirve y qué trabajos puedo hacer con esto. Pero la inteligencia como don del Espíritu Santo no es simplemente eso lo que el mundo generalmente entiende con inteligencia, sino se refiere ante todo a las verdades de la fe. Ese don es más bien ver las cosas con la luz de la fe. El filósofo ruso Soloviev estuvo de visita en un monasterio y conversaba con los monjes. Ya muy tarde en la noche quería regresar a su celda para dormir, pero no pudo encontrar la puerta en la oscuridad. Y a esa hora, tan tarde, ya no quería molestar a nadie y se quedó afuera en el corredor. La noche fue larga y fría. Lentamente pasó. Y cuando el primer rayo de sol permitió reconocer la puerta de su celda, delante de la cual había pasado muchas veces sin reconocerla, exclamó: «Así es con los que buscan la verdad. Muchas veces pasan delante de ella durante la oscuridad sin hallarla, hasta que finalmente les llega un rayo del sol y la ven». Muchas veces nos pasa lo mismo. Andamos en la oscuridad hasta que en la luz de la fe podemos conocer y entender ciertas verdades. El entendimiento es un don del Espíritu Santo y hay que pedirlo. Pero también necesitamos la debida preparación, porque ¿cómo el Espíritu Santo puede iluminarlo en las verdades de la fe si usted no se dispone mediante la oración, mediante la catequesis que va tomando y mediante la formación continua? Cuando usted mira al mundo de hoy, cómo algunos profesionales estudian continuamente, hacen un posgrado en su carrera, se actualizan en su formación profesional, tienen especializaciones, hacen seminarios de actualización, van a congresos, compran y estudian revistas y otro material didáctico. Siempre se están preparando, pero si uno va hablando con esas personas, ve que su formación en la fe ha sido pequeña y resulta que su última catequesis o formación espiritual tal vez ha sido antes de la primera comunión. Queremos ser adultos y saber manejar las cosas, pero en el campo espiritual nos falta formación. No todos necesitamos ser teólogos profesionales, pero sí necesitamos un cierto grado o nivel de formación en la vida para que Dios nos pueda regalar sus dones. Imagínese, si uno pone a un niño de 10 años en una oficina de gerencia de una gran empresa, ¿qué clase de decisiones podría tomar un niño de 10 años? Si uno se prepara tanto para poder tomar unas decisiones de su empresa, ¿cómo no nos vamos a preparar para poder tomar unas decisiones de la vida? ¿Será que vale más tu empresa que tu vida? Para la vida hay que prepararse. Para la vida espiritual hay que preocuparse. ¿Cómo debo orar? ¿Qué hay que hacer? La falta de preparación hace que estemos espiritualmente inmaduros. Y si somos inmaduros, a cargo de una empresa para tomar decisiones, vamos a cometer locuras o nos sentimos incapaces de dirigir esa empresa. Y así hace la gente con Dios. A veces maldice o blasfema. Tal vez no son culpables,
son inmaduros. San Agustín hacía muy clara esa distinción. Muchas veces no somos tan malos, somos los grandes inmaduros. Jesús se compadecía de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. La última vez, al visitar mi casa, visité también un primo con su familia, que tiene un niño de 3 años. Ese niño sabe distinguir las marcas y las características de los carros. Sabe manejar la computadora, el papá lo enseña. Pero en las cosas espirituales, ni siquiera sabe hacer la señal de la cruz o rezar una oración. Los hijos de este mundo son inteligentes, pero en relación a las cosas eternas no tienen a veces ninguna idea. Apenas en los momentos de la agonía de muchas personas, cuando ya no necesitan el carro o la casa, necesitan la paz interior, la esperanza. ¿De dónde lo van a sacar si no lo aprendieron? El don del entendimiento está relacionada con la virtud de la prudencia. La prudencia se necesita para gobernar o para dirigir personas, para tomar decisiones. Ante todo, cuando se tiene mucha responsabilidad. Al contrario, el don del entendimiento o la inteligencia es un conocimiento profundo de la fe. Dios ciertamente nos quiere ayudar a penetrar esas verdades de la fe con la fuerza del Espíritu Santo. Bajo una actividad iluminadora, el Espíritu Santo nos da ese don, nos da una intuición, o sea, una luz, sin revelarnos el misterio de la fe completamente. Conocemos algún misterio desde hace mucho tiempo, quizá una palabra que hemos oído y hasta la hemos meditado muchas veces. Pero en un momento dado sacuden nuestro espíritu de una manera nueva. Parece como si nunca hasta entonces lo hubiésemos comprendido de verdad. Bajo ese influjo, el alma tiene una mayor certeza de lo que cree. Todo es más claro. Bajo esa luz que le hace conocer más hondamente las verdades sobrenaturales, experimenta un gozo indescriptible. Y Santo Tomás de Aquino nos describe los efectos del don de la inteligencia. Es un don que nos deja penetrar hasta lo más profundo de la verdad revelada. Nos revela el significado misterioso de signos visibles, como son los signos litúrgicos. Por ejemplo, en el bautismo se entiende lo que realiza ese signo, lo que está atrás. O sea, se comprende que hay una nueva criatura que se forma en ese niño bautizado mediante este signo exterior que es el derramar el agua. Jesús decía a Nicodemo, hablando del nuevo nacimiento, tú eres maestro en Israel y no lo entiendes. Si no entienden cuando les hablo de cosas terrestres, ¿cómo van a entender las cosas celestiales? O respecto a la Santa Misa o la Eucaristía, se ve y comprende a Jesús presente en la hostia. Quizá mucha gente ve la Eucaristía y ellos también creen lo que enseña la Iglesia, que aquí está presente Jesús. Pero será que nunca has sentido algo especial, algo que te provoca la admiración, que de repente había como una sensación, o qué sé yo, algún entendimiento, algo que antes no sabías y ahora está más claro. Pensamos quizá en la visión del mundo de un gran genio, por ejemplo un matemático. Algún día encuentra la solución de un problema matemático, porque ahora comprendió. Quizá miles de veces estaba pensando en eso y no tenía idea cómo solucionarlo. Y ahora le parece todo tan sencillo. Así es también con las verdades de la fe. El don de la inteligencia nos revela los efectos de una cosa,
nos revela los designios de la divina providencia, ciertas cosas proféticas, y nos ayuda a comprender las verdades de la fe en sus relaciones en conjunto. Nuestra alma se transforma y se hace diferente cuando penetramos una verdad sobrenatural. Una nueva luz produce en nuestra alma una nueva actitud hacia las cosas espirituales. Para llegar a la perfección es necesario penetrar las verdades sobrenaturales. Y con ese don poseemos una nueva visión y más penetrante sería nuestra intuición. ¿Qué es entonces lo que necesitas para recibir ese don de la inteligencia? Ante todo hay que vivir en el estado de gracia y practicar la caridad. Y el Espíritu Santo nos lleva a la contemplación, que es una sola mirada profunda hacia dentro de las cosas divinas. Ahora vemos en un espejo, dice San Pablo, después veremos en una luz clara. Para llegar a ese conocimiento no bastan las luces ordinarias de la fe. Es necesario una efusión del Espíritu Santo que nos da una gran familiaridad con los misterios escondidos de Dios. Explica Santa Teresa. El alma ve en un momento el misterio de la Santísima Trinidad, con tal claridad que no hay teólogo con quien no se atreviese a discutir esas verdades tan grandes. Y para conseguir ese don es necesario fomentar el recogimiento interior, la mortificación de los sentidos, porque solo los limpios de corazón tienen capacidad para ver a Dios. El hombre espiritual es este cristiano que lleva el Espíritu Santo en su alma, y su vida limpia, sobria y mortificada es la mejor preparación para ser digna morada del Espíritu. Ojalá que Dios abra nuestros ojos espirituales, para que no nos pase como en esa fábula, cuando había una vez algunos peces en el océano que querían ver el mar y conocer qué es el mar. Se fueron a visitar a un pez viejo que vivía en la profundidad y le dijeron: «Queremos conocer el mar». Y él les dijo: «Ustedes están ciegos, todo el tiempo están en el agua y no la ven». Así nos puede pasar. Vivimos en Dios, o como escribe el apóstol, en Él nos movemos y somos. Y sin embargo, a veces no lo vemos, no tenemos la luz, la inteligencia o el entendimiento espiritual. Por eso, hermano, te deseo que Dios te dé ese don de la inteligencia y que seas un verdadero genio en las cosas espirituales. Hay momentos en nuestra vida en los que Dios nos puede hacer entender muchas cosas. A veces entra en nosotros como un rayo. Debemos pedir al Espíritu Santo y gritar como el ciego de Jericó: «Quiero ver. Señor, ayúdame para que yo pueda ver claro mediante ese don». Que así sea.